me acusa de pequeño oligarca. ¿Qué te pasa, Marcos No, y lo que Cáceres? pasa es que vos contaste, estabas contando las escenas, porque veíamos las escuelas en ese estado lamentable, que los chicos tienen que ir a aprender en esas A ver, condiciones. vamos a aclarar una cosa. Todo comenzó con la asada y el arado. Sí. ¿Cuál es el implemento para arar? El arado. El arado, Sí, claro. ¿y ese qué? ¿Esta es la asada? Esa es la asada, sí. Bueno, ahí está. Terminó la discusión. No, Vamos pero- al tema electoral. Bueno, dale. ¿Qué pasa finalmente con el proyecto de desbloqueo de listas? Y el proyecto de desbloqueo de lista finalmente se aprobó y parece que otra vez con modificaciones y vuelve a la Cámara de Diputados. Otra vez. Sí. ¿Qué es lo que se hizo? Se aceptó ya la eliminación de la paridad. La paridad no va a ser incluida, ¿verdad? Porque aceptaron esa modificación. ¿Por qué aceptaron así? ¿No había luego voto como para ratificarse? No había votos en el Senado para ratificarse. Esa fue una modificación que fue impulsada especialmente por la senadora Lilian Samaniego, que obtuvo el respaldo de la mayoría de los senadores. ¿Por qué te hice esa pregunta? Porque dije, bueno, porque a lo mejor puede que tengan también los votos para ratificarse, pero sabían que podía ser una pelea al final de cuentas en diputados, entonces a veces aceptar es más fácil que continuar una riña. Pero yo te diría, Javier, que no había mucho convencimiento no había respecto luego al tema de la paridad, ¿verdad? Que era simplemente establecer la posibilidad de que en las internas de los partidos, los movimientos, presentaran listas paritarias. Mujer-hombre o hombre-mujer, ¿verdad? Incluso había un pequeño error porque se hablaba solamente de hombre-mujer, como el primero sí o sí tenía que ser un hombre. Eso fue un error que se les deslizó. Pero el otro tema que se eliminó, que eso sí la Cámara de Diputados fue la que lo introdujo, fue la referencia al sistema electrónico de votación. Eso también fue rechazado en el Senado. Ahora, la Cámara de Diputados lo único que va a analizar es esa cuestión, porque lo otro ya lo aceptó la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto que había presentado el PLRA? Ese proyecto figuraba en el orden del día y se postergó. La excusa fue que era muy complejo y iba a llevar mucho tiempo de discusión y es cierto, ya a esa altura había durado muchísimo la sesión ordinaria y amenazaba con prolongarse por hora. Imagínate que todo lo que se discutió, nada más que el proyecto de desbloqueo y otra vez como una cuestión aparte, las urnas electrónicas. Se lo postergó en forma indefinida, se dejó como que el presidente del Senado va a ver el momento adecuado para tratar nuevamente en plenaria las urnas electrónicas, la implementación de las urnas electrónicas. A ver, en esta ley de desbloqueo de listas con voto preferencial obligatorio, ¿cómo vamos a votar? A través de un sistema electrónico, sea urna, el sistema que sea, o papeletas. Por ahora yo te diría que papeleta, depende de la Cámara de Diputados, porque el artículo que habla sobre el sistema electrónico se refiere más que nada al tema del conteo. Ahí es donde está el problema. Claro, ahí es. Porque demasiado tiempo va a pasar para que se sepa. Eso dicen, si se aplica el desbloqueo sin la utilización de urnas electrónicas va a pasar mucho tiempo. Pero hay otra cuestión de por medio. Lo que dicen, si hacemos el conteo o contamos los votos por medio de urnas electrónicas, ¿cómo queda la disposición de constitucional de que el conteo tiene que ser público? Si lo va a hacer una máquina. ¿Cómo la vamos a controlar? El escrutinio. El escrutinio famoso, no me salía la palabra. Y lo otro también, que es recurrente, que vos lo habrás escuchado muchas veces, Javier, es la cuestión de la desconfianza hacia la tecnología. Que sobre todo porque toman como base, por ejemplo, lo que ocurrió en otros países, en Francia, Alemania, Holanda, que desecharon inclusive a través de decisiones judiciales estos elementos electrónicos porque en algunos casos dicen que son vulnerables. Son muy vulnerables, sí. Otros dicen que en realidad no protege lo que le denominamos el voto secreto. Sí. Claro, que eventualmente se puede reconstruir el proceso del voto y de alguna manera determinar quién votó. O sea, si se hace una comparación por cómo se acudió y cómo se votó, se puede deducir. Exacto, por la hora también. Sí. Y hoy el senador Juan Carlos Galarna planteó una cuestión interesante, ¿verdad?, de discutir, porque se habla de que la máquina, la urna electrónica, podía expedir una boleta de un papel, ¿verdad?, donde uno va a poder ver. Y eso, a su vez, lo va a doblar o no sé, vas a depositar. Vas a depositar en una urna común y corriente. Pero tiene que tener la firma
del presidente de mesa. Y ahí se va a ver otra y ahí vez. se va a ver tu voto, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que encontrar un mecanismo para que se mantenga O sea en que la secreto. idea es que eso que se depositó acá en la urna después se constituya en un elemento para contrastar el resultado que la urna emite. Claro, porque la urna electrónica para lo que va a servir en ese caso es para te dar inmediatamente el resultado. El TREP. El TREP, para el TREP. La tendencia preliminar y demás. Sí, sí. Algo que no se llegó a debatir, pero que es una opción, es que el TREP o el conteo sea electrónico. O sea, el conteo preliminar sí utilizando un sistema electrónico. Sí, que no, puede eso leer, se debatió, Gastón. Claro, que puede leer y que sea el preliminar, y que el conteo de las papeletas, que sí va a demorar su tiempo el oficial, sea público. Pero ese conteo inicial que sea a través de un sistema, o sea, que el voto no sea electrónico, pero el escrutinio preliminar sí. Pero hay muchos inconvenientes, se tiene que aclarar mucho, porque eso que te decía, Javier, el tema de cómo mantener en secreto. Si yo le voy a dar mi voto para que firme el presidente de mesa y él va a ver que voté, ¿verdad? Entonces es toda una cuestión bastante polémica todavía. Y por también eso tiene una inversión de mucha plata al final de cuentas, una decisión tomada como esta. se habla de entre 60 y 100 millones de dólares la inversión para las urnas electrónicas. ¿Y cuánto tiempo durarían unas urnas electrónicas? Es decir, ¿en cuántas elecciones, hasta cuántas vamos a poder usar? Y supuestamente se pueden ir, digamos, arreglando para que sirvan para otras elecciones. No creo que sirvan para una sola elección. no. Yo no conozco, pero por lo que presumo, por lo menos va a servir para varias elecciones. Bueno, y por otro lado, el tema de leyes antilavado, ¿qué pasó? Hoy comenzó el estudio de tratamiento. Sí, pero no se trató nada. Simplemente se postergaron para dentro de 15 días. Hay mucha polémica respecto a estas leyes. Anoche vino Arturo, nos contó sobre los 4 primeros proyectos que van a ser tratados: la prejudicialidad, la creación, la eliminación de CEPRELAT y creación de la Secretaría de Inteligencia. La creación de juzgados especiales. Y la creación también de nuevos delitos que tienen que ver con el lavado. Sí. El soborno privado, es cierto, no está en nuestra legislación. Por eso es que hasta ahora León no se puede ir a Estados Unidos. Porque Tiene que en ser un los dos delito que haya en países nuestro tiene país. que haber, en los dos países se tiene que contemplar la legislación y el delito. Paraguay el soborno privado no existe. Sí, bueno, concretamente las leyes, hoy estaban previstas 2, ¿verdad? Una era respecto al tema de la distribución de los bienes incautados de la Cenavico, que se le iba a dar más dinero a la CEPRELAT, por ejemplo, el porcentaje de estas incautaciones que se hacen de como fue la estancia de Cucho, ¿verdad? Y la otra es la creación de juzgados especiales. Esas 2 leyes eran las que figuraban en el orden del día, pero también por este tema de que se alargó mucho lo de Víctor Bogado y lo del desbloqueo de las urnas, finalmente se posterga para dentro de 15 días en principio. Bueno, ahí están las cosas. Y antes de despedirnos, hubo un desalojo hoy, Gastón. En Itagua, de un desalojo de hecho, pero como la Fiscalía lo llama, entre comillas, es un cese del hecho punible. Por suerte fue bastante, o sea, ellos bastante pacífico. Son benevolentes que le ayudan a que cese el hecho punible para que no sean procesados. Claro, y en realidad es una discusión porque en realidad eso ya tendría que ser una litis civil, o sea, tiene que ser una discusión civil entre los ocupantes y los propietarios. El Ministerio Público se debe limitar a investigar un hecho punible y procesar a los autores. El Ministerio Público solamente debe intervenir si existe clandestinidad, si existe violencia y flagrancia, y ninguno de los 3 elementos acá hubo. ¿Por qué? Porque clandestinidad hace 4 años no era clandestino. Violencia no hubo ningún había hecho. Había casas de materiales. Exacto. En esa comunidad. Y aparte no era flagrancia. ¿Por qué? Porque el famoso infraganti, si se les cachaba en el momento de entrar, era otra historia. Claro, y por ejemplo, en el derecho civil se contemplan mucho los actos posesivos, o sea, cultivar, hacer linderos, construir, tiene su valor y vos podés litigar eso. Pero el desalojo es civil y el desalojo tiene que ser la solución, ordena un juez. Pero es, digamos, una forma en que el propietario recurre a la fiscalía, que tiene que investigar delitos y castigar a culpables. O sea, el fiscal no tiene por qué sacar a alguien de un inmueble. Eso lo tiene que disponer un juez civil. Convengamos algo, estamos en contra de la ocupación de la propiedad privada. Lo que estamos debatiendo es sobre el procedimiento que aplica el Ministerio Público. Claro, usar el Ministerio Público, que es para investigar delitos, para realizar actividades de este tipo que son, evidentemente, es una cuestión civil, es una discusión
entre ocupantes y titulares que lo tiene que resolver un juez civil. Y por otro lado están las autoridades que tienen que dar solución a los problemas sociales, la intendencia, la gobernación. Porque estamos hablando de 105 mujeres, jefas de hogares con niños en brazos. ¿Qué haces con ellas a partir de ahora? Otro gran debate. Me tengo que ir porque son 23 y 1 minuto y ya viene Jorge Coronel y a veces me dice, ¿por qué me entregas tarde? Gracias, Marco. Gracias a vos. Un gusto, Gastón. Nos encontramos mañana otra mesa de periodistas.